Hoy Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir y vamos a orar. Gracias, Señor. Te pedimos que esta noche tú nos hables, que tu palabra nos revele en nuestro corazón tu gracia, tu persona, tu corazón. Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme por favor a Lucas 14. Lucas capítulo 14, por favor, acompáñenme. Lucas 14, versículo 1. Y quiero platicarles qué es lo que estaba pasando en este momento. Es muy importante leer la palabra, saber creerla bien, saber a quién iba dirigida la palabra, a quién le estaba hablando Jesús. Y aquí dice la palabra en Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era, ¿qué? Dice la Biblia, que era fariseo, estos le acechaban. Jesús entra a una casa de un fariseo, de una persona creyente en la ley, de una persona que se autojustifica. Recordemos que toda la batalla de Jesús, toda la batalla de los apóstoles era hacerle creer a las personas, principalmente a los judíos, de las cosas eran mucho más fáciles de lo que ellos creían. Y algo que nos pasa como seres humanos es que cuando viene la gracia a nuestra vida, cuando viene Jesús a nuestra vida, no podemos creer que sea tan fácil. No podemos creernos que las cosas sean tan fáciles. Debe haber aquí gato encerrado, debe haber aquí algún truco. No puede ser que sea tan sencillo, porque estamos acostumbrados a ganarnos las bendiciones de parte de Dios. Yo te quiero decir algo, Dios tiene para ti vida en abundancia. Y es fácil, es más fácil de lo que tú piensas, es más fácil de lo que tú crees, porque es por gracia. Y aquí Jesús entra a la casa de un fariseo. Dice la Biblia que los fariseos le acechaban porque la gente que es creyente en las obras, en la autojustificación, en quererse ganar las cosas por sus propias obras, siempre va a acechar a Jesús. Y dice, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico, una persona enferma. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Siempre que Jesús se encuentra con una persona que confía en sus obras, que confía en la ley, acuérdate que siempre que sea la ley va a ser confiar en tus obras, porque dice la palabra, si es por gracia, no es por obras. Si es por obras, pues no es gracia. Siempre que es ley, es obra, siempre que es gracia, es gratuito. Entonces aquí Jesús, siempre que se encuentra con gente que confía en sus propias obras, siempre Jesús los quiere sacar de su zona de confort. Siempre quiere mostrarles, por más buenas obras que puedas hacer, nunca vas a poder. Por más que tú pienses que estás lográndolo, Jesús te quiere demostrar, no puedes por obras. Tus obras son trapo de inmundicia. Y Jesús siempre lo retaba y les decía. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Aquí ellos callaron analizando la gracia. Ellos estaban cuestionando la gracia, viendo la forma en que podían hacer caer a Jesús, viendo la forma en que lo podían encontrar en algún error. Nunca se acercaban a Jesús con la finalidad de aprender de él genuinamente. Siempre ellos orgullosos de su ley, orgullosos de sus requisitos, orgullosos de los métodos que utilizaban para purificarse, de las oraciones largas en las plazas, de yo cumplí esto, de pararse el cuello, de presumir lo buenos que eran. Y Jesús les tenía que decir, sepulcros blanqueados, o sea, por más bueno que te creas, no eres bueno. A esta gente se estaba dirigiendo Jesús, porque esta gente era capaz de dejar a una persona enferma si la ley no era cumplida. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Esta gente era capaz de que una persona se quedara enferma si la ley no era cumplida. Y Jesús no. Jesús era todo lo contrario. Jesús es, sana a esta persona independientemente de que cumpla la ley o no, independientemente de que sea buena o no. Más importante es una vida. Lamentablemente, como iglesia, como cristianos, nos hemos convertido en personas así. Personas
que queremos que una persona cumpla ciertos requisitos antes de aceptarla. Personas que queremos que una persona sea lo suficientemente buena antes de abrirle un campo de nuestra amistad. A Jesús le acusaban y le decían, este se junta con pecadores. Pues por supuesto, porque a Jesús le interesaba que la gente fuera sanada. No le interesaba la gente que cumplía requisitos. Esa gente como quiera no se podía salvar. A Jesús le interesaba la gente que tenía necesidad de él. Aún el fariseo tenía necesidad de Jesús, pero no podían aceptar que fuera tan fácil. Y dice, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, o sea, a los fariseos, les dijo, ¿quién de vosotros si un asno o un buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. O sea, Jesús diciéndole, si a un animal le tienes misericordia, como a una persona no le tienen misericordia. Jesús no podía comprender su falta de empatía, porque te voy a decir, alguna persona legalista, una persona que se gana las cosas con el sudor de su trabajo, que piensa que se gana las cosas de Dios a través de sus obras, va a ser una persona muy dura con las demás personas. Ahora, todos estos fariseos son los fariseos que cuando encontraron una mujer en adulterio, y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, dice la palabra que se empezaron a ir de los más viejos a los más jóvenes. Estos fariseos también tenían pecado. Estos fariseos también tenían necesidad, de la misma manera que la tenía el gentil, de la misma manera que la tenía el hidrópico. No nos olvidemos de Jairo, que tenía a su hija enferma y que estaba a punto de morir. Él también tenía necesidad de que alguien le sanara, pero la religiosidad te hace creer que no ocupas ayuda de nadie. Mas cuando vives por gracia, te das cuenta que todo el tiempo ocupa la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no eres nadie, y también ocupa la ayuda de la gente. Es bien importante esto. Ahora Jesús, sabiendo que hablaba con ese tipo de personas, en el versículo 7, empieza Jesús a observar, y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, otra vez, contra los religiosos, contra los que creían que se ganaban todo a través de las obras, se pone duro. Y les dice, cuando fueres convidado, versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Personas que buscaban los lugares más importantes, personas completamente confiando en quiénes son, completamente confiando en su trayectoria, personas completamente confiando en su riqueza, en su posición, en cuanto conocían de la palabra. Jesús sabía perfectamente a quiénes estaba dirigiendo, a los legalistas, a quienes vivían bajo la ley, bajo las obras. Da lugar a este y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar, versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios te quiere enaltecido. Dios nos quiere enaltecidos. Pero es bien importante esto. Cualquiera que se enaltece a través de sus propias obras, al final va a ser humillado. Cualquiera que se enaltece creyendo que lo logró por lo que ha hecho, por cuánto ha evangelizado, por cuántas veces ha ido de ujier, te voy a decir algo. Ese orgullo y ese enaltecimiento lo tienes que sostener con tus propias obras. Y el día que falles, vas a caer. Y el día que falles, esa fama, esa posición, ese lugar en la mesa, lo vas a perder. Dios no quiere que tú te enaltezcas, porque tarde o temprano lo que tú enaltezcas a través de tus propias obras se va a caer. Pero si tú permites que Dios sea el que te enaltezca a través del sacrificio de Jesús, que tu excusa sea, Cristo Jesús murió por mí en la cruz, por eso soy grande. Que tu excusa sea, Cristo murió por mí en la cruz, por eso Dios me va a bendecir. Que tu excusa sea,
Cristo Jesús murió por mí en la cruz, por eso voy a ser bendecido, por eso soy bendecido. Si tu excusa es Dios el que te enaltece, entonces es Dios. Y te voy a decir, el que te va a mantener enaltecido va a ser Dios, no tus propias obras. Te lo digo por experiencia propia. Mantenerte enaltecido por tus obras es cansado, es difícil, es una carga que no se puede llevar. Jesús hablaba de los fariseos y decía, ellos ponen carga sobre las personas que no pueden llevar. Y es cierto, todos lo hemos vivido y el diablo lo sabe perfectamente. El diablo te va a querer poner cargas que no puedes llevar. La vida en Cristo es una vida que se disfruta, es una vida que es una vida en abundancia, es una vida con los ojos puestos, no en ti, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Es una vida que te lleva a la santidad por fruto, no como requisito. Jesús sabía perfectamente a quiénes les estaba hablando y quería que estuvieran conscientes de que no podían salvarse a sí mismos. Acuérdense que es la única vez que Jesús te muestra tu error antes de que creas en Él. Una vez que crees en Él, solamente te muestra lo bueno que eres en Cristo Jesús. Versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí Jesús, la ley jamás nos enseña a dar, la ley nos enseña a obedecer. Aquí Jesús quería decir a los judíos, a los que vivían bajo la ley, más bienaventurado es dar, pero la ley no te enseña a dar, la ley te enseña a obedecer, la gracia te enseña a dar. Que la gracia no dice, ama a tu esposa como Cristo te ama. Como Cristo te ama, empiezas a amar. Como eres perdonado, perdonas. Como has sido bendecido, convidas a los demás. Los judíos no podían entender esto. Entonces tenemos que entender muy bien a quién le estaba hablando Jesús aquí. A los judíos, a los fariseos. Oyendo, versículo 15, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos aún empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Imagínate excusas tontas. He comprado 5 yuntas de bueyes, me acabo de casar y no puedo ir. He comprado una hacienda. ¿Quién compra una hacienda sin que la vea? ¿Quién compra bueyes sin probarlos? Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. El versículo 21. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos. Fíjense, esto es bien importante. Aquí está hablando de la cena de Dios. Está hablando del banquete que Jesús consiguió para nosotros en la cruz, porque le dijeron, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y Jesús le empieza a decir, hay una fiesta que yo he conseguido con mi sangre. Hay una fiesta y he venido a invitar a todos, y esa fiesta se llama gracia, esa fiesta se llama Jesús. Y cuando se presenta esa fiesta o ese banquete que está servida a la mesa, que está gratuito para todos, la gente no puede aceptar que sea tan fácil. Los judíos no podían aceptar que fuera tan fácil. Tú y yo, nuestra carne, porque tenemos parte, nuestra carne, nuestra parte caída, nuestra carne, no puede aceptar que sea tan fácil. Y cuando se pone en bandeja de plata todo el banquete de Dios conseguido por la sangre de Cristo gratuitamente, decimos, no creo que sea tan fácil, no me la puedo creer, no creo que sea así de fácil. Bueno, así estaban los judíos. No podían aceptar una invitación a un banquete tan sencilla. Cuando la bondad de Dios se manifiesta en todo su esplendor, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal que tiende a las obras, a la ley,
siempre rechaza la gracia de Dios. Es por eso que la gracia de Dios necesita la revelación del Espíritu Santo. Qué chistoso es que lo que es más fácil ocupa revelación. Y lo que es bien complicado, porque vivir bajo la ley es complicado, es algo muy difícil de vivir. Sin embargo, es fácil de creer. ¿Sí? La gracia es más fácil todavía, pero sin ayuda del Espíritu Santo no la podemos creer. Pero cuando la bondad de Dios se les manifestó aquí en forma de banquete a los judíos en la parábola que Jesús está contando, no podían aceptarla, la rechazaron. Vámonos al versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados, fórzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno que viva bajo la ley puede probar la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que hace enojar a Dios? Que tiene tanta bendición para dar y que la gente no la puede aceptar porque está creyendo que con sus obras la puede conseguir. Es bien importante entenderlo, vuelvo a repetir y tengo que hacer hincapié. Le está hablando a personas que vivían bajo obras totalmente, que hacían largas oraciones. Cuando yo fui a Israel, me contaban que hay judíos todavía que aún quieren cumplir la ley el día de hoy. Y como quieren cumplir la ley el día de hoy, no tienen tiempo para trabajar, no tienen tiempo para hacer nada más que para cumplir la ley, porque el cumplir la ley les absorbe todo el tiempo, todo el día. El gobierno en Israel los tiene que mantener para que ellos puedan dedicarse a cumplir la ley. Jesús le está hablando a gente que estaba en las obras, que estaba bajo la ley, queriendo cumplir todo para agradar a Dios. Y a Dios le enojaba tanto que la mesa estaba lista, que era por gracia, que no tenían que hacer nada más que aceptar la invitación. Y a Dios le molestaba que no podían aceptar la invitación. Su orgullo, la ley, no les permitía ver que era tan sencillo. Por eso dijo: vayan y llenen este banquete a las plazas, a los parques, traigan a gente. Quiero bendecir gente. Dios se enoja porque hay tanta bendición que quiere dar y no la queremos, no podemos, no queremos recibirla porque estamos creyendo que la tenemos que ganar a través de las obras. Esto es muy importante. Por eso, como comenta Elí, es muy importante conocer la palabra, pero conocerla bien. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes, se está hablando de los mismos fariseos, de todos los que estaban en ese lugar. Y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús le está hablando a la misma multitud. Y esta misma multitud les empieza a decir: muy bien, quieres ser como yo, quieres ganarte las cosas como yo me las gano, quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. En otras palabras, yo me despojé de mi divinidad, vine a cumplir la ley por ti, y tú quieres volver a cumplirla. Pues bueno, te la voy a poner imposible. Deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tus hermanos, deja a tus hijos, aborrece tu propia vida, sé mi discípulo. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé, que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no va a acabar. Jesús empieza a decirles: si realmente quieres que sea por obras, que sea por ley, bueno, ahí te va. Tienes que calcular todo milimétricamente. Tienes que aborrecer padre, madre, hermanos, hijos, deja tu vida, sígueme. Y te voy a decir algo: yo voy a cargar una cruz, me van a azotar, me van a arrancar la barba, mi espalda va a ser como carne molida, voy a poder contar mis huesos. Tienes que hacer lo mismo si quieres venir en pos de mí. Jesús le está hablando aquí a los fariseos. Es bien importante. El único propósito de Jesús era que entendieran: con obras no se puede seguir a Jesús. Versículo 33 me llama mucho la atención. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Complicado.
Jesús se despojó de todo para venirnos a salvar. Y hablando con los fariseos les dice, despójense de todo lo que tienen si quieren venir en pos de mí. Versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora vámonos a Lucas 15. Vamos a seguir. Jesús termina de hablar con los fariseos. Acuérdense que los versículos no existían, los capítulos no existían, todo estaba pegado, era una sola carta, era un solo escrito. O sea que vamos a leerlo como debe ser, todo pegado. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los que, los publicanos y ¿quiénes más? Los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Ahora, ¿a quién le va a empezar a hablar a Jesús? A los pecadores y a los publicanos. Que te quede bien claro, Lucas 14 se lo habló a los fariseos, a los que vivían bajo la ley. Lucas 15, a los pecadores, a los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los que cobraban impuestos, los que trabajaban en gobierno, los que robaban, los que hacían fraude, los que abusaban del pobre. A esos les hablaba. A los pecadores, ¿quiénes son los pecadores? Asesinos, borrachos, adúlteros, prostitutas. A ellos les empieza a hablar en Lucas 15. Entonces les refirió Jesús esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y llega a la casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que se habría más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La tonalidad de Jesús cambia. La historia cambia totalmente. De estar exigiendo, de estar retándolos, de estar exhibiéndoles sus faltas, llega con los pecadores, los que no tenían otra esperanza más que Jesús, los que no confiaban en sus obras, los que solamente decían, si soy salvo, es por la pura gracia de Dios. Y les empieza a hablar de una parábola. ¿Qué hombre tiene 100 ovejas? Y si pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va por la oveja que se perdió. Aquí está hablando, no tienes que venir tú a mí, yo voy y yo te voy a encontrar. Totalmente diferente a lo que predicó terminando Lucas 14. Tienes que aborrecer a tu padre, tienes que aborrecer a tu madre, tienes que dejar todo lo que tienes, a los que confiaban en las obras. Muy parecido cuando Dios entrega la ley en el Éxodo, en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel dijo, todo lo que nos digas lo haremos, y entonces vino la ley. Honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, no robarás, no matarás, y el que falle en uno de ellos es culpable de todos, imposible de cumplir. Y con que solo lo pienses, estás adulterando. Con que odies a tu hermano, estás asesinando, imposible de cumplir. Se pone duro contra los que quieren obras. En Lucas 14 se puso duro contra los que vivían bajo las obras. Pero aquellos que solamente decían, solamente puedo confiar en la gracia de Dios, dice, no te preocupes, no tienes que seguirme, no tienes que buscarme, yo voy por ti, yo te voy a cargar. Y no dijo, y a la oveja la empezó a regañar, oveja mala, ¿por qué te fuiste? A nuestros perros, si se va un perro de nosotros, de nuestra casa, al perro le va como en feria. Y le pegamos y lo regañamos y no te vuelvas a salir y lo encierras en la parte de atrás y lo amarras. Pero Jesús va por la oveja perdida, la carga en sus hombros con gozo, dice la Biblia. Esta oveja se descarrió. Jesús no espera que la oveja llegara a él. Él va por la oveja, la pone en sus hombros, va cantando con gozo. Imagínate que se la encontró en un pastizal, se la encontró entre las montañas perdida, va cantando lleno de alegría porque él fue a la oveja perdida. Y cuando llega a su casa, hace una fiesta, reúne a sus amigos y a sus vecinos. ¿Cuándo se ha hecho una fiesta porque encontraste el perro que se fue?
Yo creo que nunca has hecho una fiesta por encontrar el perro que se fue. Pero Jesús aquí está diciéndoles, yo hago una fiesta, invito a mis amigos, a mis vecinos, y les digo, gócense conmigo, era un motivo para compartir gozo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo te hago una pregunta, ¿en qué momento se arrepintió la oveja? Hasta donde yo tengo entendido, Jesús fue por la oveja, Jesús cargó la oveja, Jesús puso en sus hombros la oveja, Jesús la trajo de regreso. Y dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente. ¿En qué momento se arrepintió la oveja? ¿Qué hizo la oveja? La oveja no hizo nada más que dejarse amar, cargar, sanar y bendecir por Jesús. Eso es la gracia. No sé si te das cuenta de la gran diferencia entre el mensaje de Lucas 14 y Lucas 15, dependiendo del público. Aquí era el público, era gente que quería de la gracia y Jesús les dio gracia. La oveja no hizo nada. Arrepentirse, ¿sabes qué es? Creer en la gracia. Me tengo que dejar amar, consentir, bendecir, amar por Dios. Él no está contando mis obras, Él no está contando mis pecados, Él no está checando a ver si ya aborrecí a mi padre, a mi madre, a ver si ya dejé todo para seguirlo. Él va por mí. Ahora, versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas o monedas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Quién buscó a la dracma perdida? Jesús. Imagínate los fariseos que escucharon todo Lucas 14, cómo ser discípulo, cómo seguirlo, lo difícil que era cargar su cruz, ver lo fácil que se lo estaba poniendo a los gentiles, a los pecadores y a los publicanos. Yo creo que ardían de odio, de rabia. Inteligentes hubieran sido si hubieran dicho, yo también quiero así, ¿no? Pero muchas veces así nos pasa. Queremos lo difícil, queremos lo pesado, queremos lo complicado. Cuando Jesús dice, yo voy y busco, yo voy y barro, yo te encuentro. Versículo 9, y cuando le encuentra, igual reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócese conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Qué hizo la dracma? Una dracma no se puede ni mover, es una moneda que vale mucho para el que la busca. Pero esa moneda no hizo nada, solamente se dejó encontrar, fue encontrada por su Salvador. Eso es la gracia. Ahora, parábola del hijo pródigo, y con esto terminamos. Todavía me falta, pero con esto terminamos. Y quiero que pongamos mucha atención en la parábola del hijo pródigo porque es muy, muy, muy reveladora. Porque tenemos que acordarnos que venimos de Lucas 14 y de lo difícil que Jesús se la puso a los fariseos. No te sientes en primera fila, no sé que te vayan a mandar para atrás. ¿Es válido cenar en sábado, sí o no? A ver qué me responden. ¿Quieren ser mis discípulos? Es como si hicieran una torre, midan milimétricamente, dejen todo, aborrezcan todo, déjenlo padre y madre, carguen su cruz. Complicadísimo. Y aquí Jesús se lo empieza a poner tan fácil a la gente. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esto era como un insulto. El hijo le estaba diciendo, Padre, no puedo esperarme a que te mueras para que me des mi herencia. Herédame en vida. Es como un insulto. Ya no quiero vivir contigo, no quiero nada de lo tuyo, no quiero nada de tu negocio. Dámelo, ya me quiero ir. Y el padre se lo da. No muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense hasta dónde cayó este joven, después de desperdiciar su herencia, a querer comer la comida de un cerdo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí
perezco hambre. Es bien importante que pongas atención a estas palabras, porque este hijo tenía una mente de empleado, una mente de trabajador, una mente de una persona que se gana las cosas con su trabajo. Pon atención. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjense el discurso que el hijo planea. Este discurso les voy a pedir que si se graban algo en esta noche, se graben esto. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y traía su discurso, su plan. ¿Qué es lo que iba a decir al padre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, quiero llegar a trabajar. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Quiero otra vez recordarte el contexto. Estaban ahí los pecadores, los publicanos. Jesús les estaba hablando a ellos, pero por ahí cerquita estaban los fariseos y le criticaban porque decían, mira cómo se junta con los pecadores. Pues imagínate qué habrán pensado los fariseos que les habló tan duro un momento antes, y aquí a los pecadores les está dando esta parábola. Versículo 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y se echó sobre el cuello y le besó. El padre todo el tiempo estaba esperando a su hijo. No le importaba lo que el hijo había hecho, no le importaba si se había malgastado la herencia, no le estaba preguntando por la ley, no lo regañó, no le recordó su error. El padre lo que quería era a su hijo. Muy parecido a cuando Jesús sana al hidrópico en sábado. Jesús dijo, ¿cuál ley? ¿Qué requisitos? ¿Qué mandamientos? ¿Qué portarse bien? Aquí lo que importa es la vida de esta persona. Yo la amo, la quiero sanar, la quiero ver bien. Y Jesús la sanó. Yo te aseguro que esa persona que Jesús sanó, su bondad lo guió al arrepentimiento, porque la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. El versículo 21, ahora el hijo empieza a decir el speech que ya traía ejercitado, que ya había planeado, a lo mejor lo traía apuntado, se lo aprendió de memoria, no sé. Pero dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Empieza a hablar. Y hasta aquí su speech va bien, justo como lo planeó. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y calzado en sus pies. ¿Sí me escuchan? Porque aquí me salió que me faltaba batería. Hola, hola. Sí, sí te escuchamos, Chova. Ah, perfecto. Y el hijo le dijo, padre, pecado, etcétera. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si te fijas en el speech o lo que el hijo quería decir antes de llegar a la segunda parte, dice solamente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahí seguía, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero antes de que el hijo diga eso, el padre lo interrumpe y empieza a hablar y empieza a dar órdenes. Saquen vestido, vamos a vestirle, anillo, calzado en sus pies, vamos a hacer fiesta, vamos a darle de comer. ¿Sabes por qué el padre no le permitió decirle, hazme como uno de tus jornaleros? Porque nadie se puede ganar las bendiciones de Dios obrando. Nadie puede trabajar lo suficiente para merecer las bendiciones de Dios. Y el Espíritu Santo quería demostrarle aquí a la audiencia en ese momento, Jesús lo quería hacer, que eran los pecadores publicanos, y a los fariseos que estaban por ahí escuchándolo a lo lejos, que nadie puede ganarse asalariadamente la bendición de Dios. Por eso lo interrumpe el Padre.
y solamente le dice: quiero volver a casa, quiero ser tu hijo. No le permitió decirle: sí, te voy a dar trabajo, ven y trabaja. Todo se lo dio gratuitamente. Ahora, versículo 23, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de casa, la oyó, la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó que qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. La palabra clave del hijo, del segundo hijo, es que dice: padre, yo jamás te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito. Este hijo era incapaz de tomar una sola bendición del padre, porque él tenía toda su esperanza puesta en que siempre lo había obedecido, en que nunca le había fallado. Y este hijo, que según él nunca le había fallado y nunca lo había desobedecido, no podía probar de las riquezas ni de la bendición del padre. Sin embargo, el otro hijo, que se encomendó por completo a la gracia, recibió lo que el otro hijo siempre buscó a través de trabajar, a través de las obras. Con eso termino. Qué gran diferencia entre Lucas 14 y 15. Cómo a los que estaban encomendados a las obras, Jesús quería que entendieran. No sabía, intentó de miles de formas, con miles de ejemplos, de hacerles entender: solo ocupo un Salvador, solo ocupo a Jesús. Y si te fijas, esa es la lucha de los apóstoles contra los judíos. Igual no podían entender, no podían creer que fuera algo tan fácil. Solamente tengo que creer en Jesús. Es todo, para ser acreedor de todas las bendiciones. Y qué importante es que alguien que no iba tras eso, que alguien que no iba tras la ley, que no iba tras las obras, acabó recibiendo las bendiciones que a los otros perseguían a través de las obras. Yo espero que hayas visto la gran diferencia entre Lucas 14 y Lucas 15. Yo creo que no está ahí por accidente, está ahí porque Dios lo puso. Quería que nos diéramos cuenta de la gran diferencia. Pero te voy a decir algo: seguir a Dios es fácil. Nosotros nos lo complicamos. Y lo más fácil es sabernos amados, sabernos bendecidos. Eso va a hacer que la fe sea natural. Eso va a hacer que la santidad sea natural. Eso va a hacer que amarnos sea natural. Pero no busques amarnos, no busques la fe, no busques obedecer. No, busca saberte amado por Jesús. Busca identidad. Busca saber que todo es por gracia y lo demás va a ser un fruto que se va a dar en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos ser como esa oveja perdida, como esa dracma, como ese hijo que vuelve a casa. Señor, hoy nos encomendamos completamente y solamente a tu gracia y no a nuestras obras. Sabemos que los mejores días de nuestra vida están por venir, por tu gracia, porque tú nos amas. Tú dijiste, Señor, que todo lo que desatáramos en la tierra sería desatado en los cielos. Desatamos bendición sobre nuestra vida, protección en estos momentos difíciles. Los mejores días de nuestra vida están por venir. Permitimos que tu ángel nos lleve en sus manos, que nuestro pie no tropiece en piedra, nos guarde en todos nuestros caminos y que nos hace de larga vida, que nos guarde de accidentes a nosotros y a cada una de nuestra casa, a cada familiar nuestro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, confiamos en que tú harás las cosas más grandes de lo que podemos aún soñar o imaginar. Confiamos en tu amor por nosotros, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, Eli. Amén. Gracias. Gracias, Chuba. Gracias, Chuba. Aprovechando, mis hermanos, que todavía nos quedan unos minutitos,
quiero recordarle dos cosas. La primera, que el día de mañana tenemos estudio. Los miércoles estamos hablando de salud divina, sanidad divina y bienestar. Y los miércoles estamos hablando de la autoridad del creyente. Son estudios de 8:30 a 10:30. Así es que le animo a que esté listo, que no llegue tarde, que se conecte a tiempo. Y bueno, no tenemos más que darle gracias a Chuba por la palabra que nos compartió. Qué bendición escuchar la palabra y escuchar la palabra de acuerdo al corazón de Jesús, de acuerdo a su preciosa y maravillosa gracia. Recuerde, Jesús es la gracia. La gracia tiene un significado, Jesús. Así es que levántese, acuéstese durante todo el transcurso de su día, medite en el Señor, medite en su benignidad, en su bondad, medite en la gracia, medite en la palabra que ha sido implantada en su corazón. Recuerde lo que Miriam nos compartía ayer. Es importante que no solo glorifiquemos a Dios, sino que le demos gracias, que pongamos nuestras mentes y nuestros corazones en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que gracias por estar aquí. Gracias, Chuba y Melissa. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, pastores. Bendiciones. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, pastores. Les amamos, Chuba. A ti, Igualmente. Emelita. Adiós. Bye, bye. Adiós. Recording is on.